Bueno. Bueno, no sé si Andy, Maricel, pero llegamos a esta instancia. Así que bueno, una alegría para nosotros. No sé si sos la primera, creo que sí, que rinde hoy. Así que creo que con vos inauguramos este proceso de vas a ser la primera egresada de la licenciatura. Así que bueno. Bueno, empezamos. No sé, Andy, Mari, ¿quieren decir algo? Empezamos directamente, le damos la palabra a Sandra. Empezamos por mí. Bueno, cuando quieras. Muchas gracias. Muy buenos días, miembros del tribunal. Me voy a presentar. Mi nombre es Magdalena Sandra Elizabeth Mariano, estudiante de la licenciatura en Gestión Educativa. Tengo el agrado en este momento de compartir con ustedes mi tesis titulada Enseñanza de la lectura y prácticas pedagógicas en primaria. Estudio de las perspectivas de docentes y familiares de estudiantes de tercer grado. Este estudio de investigación surge después de una reunión de directivos en la zona escolar, donde se hizo en clave de análisis la lectura de los resultados de las evaluaciones Aprender 2021 en el área de lengua, en el primer ciclo. Esto fue llevado a cada una de las instituciones educativas, donde se dialogó, donde se reflexionó y donde pudimos observar un importante número de estudiantes con nivel de desempeños básico y por debajo del básico en lo que tiene que ver con las prácticas de lectura y las prácticas de escritura en el primer ciclo, más exactamente en tercer grado. A raíz de esto, nos cuestionamos como educadores y como investigadora me pareció muy interesante y un tema muy relevante para la educación primaria tratar como desafío las prácticas de lectura. Sabiendo que este número de estudiantes que tienen dificultades en lo que es leer, entender, comprender, también, ¿no es cierto?, presentan debilidades en el rendimiento académico de otros espacios curriculares y campos de formación. A raíz de esto, sabemos de las desigualdades que emergen a raíz de esto y la debilidad en la construcción de un ciudadano participativo, informado, crítico y reflexivo, que es en realidad lo que la sociedad está requiriéndonos y que como política pública educativa debemos garantizar. En este marco me paro como investigadora y empecé a pensar en un primer momento en factores escolares y factores familiares. Dentro de los primeros, los factores escolares, pensé, por ejemplo, en los métodos de enseñanza que no se adaptan a los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes. También pensé en la falta de recursos pedagógicos adecuados. Y en cuanto a los familiares, en el poco acceso a los libros en el hogar o en la falta de hábitos lectores o en la baja implicancia de las familias en el proceso educativo de sus hijos o de sus hijas. Pero después de un largo trabajo con la orientación de profesores, aquí presente una de ellas y la profesora Silvina Pica en el ISEP y usted en el UPC, Metodología 2, luego lo que tiene que ver en el contexto teórico y los antecedentes de investigación y las tutoras, se pude lograr realizar la pregunta orientadora. Pero antes de realizar esta pregunta orientadora, formulé una premisa sobre perspectivas. Perspectivas haciendo referencia a ese punto de vista de una persona, a la interpretación, pero caracterizándola como una lente que me permitía apreciar, me permitía observar este fenómeno que era la práctica de lectura. A partir de esta premisa surge esta pregunta orientadora. ¿Cuáles son las perspectivas de docentes y familiares de estudiantes en relación con las prácticas pedagógicas utilizadas en el desarrollo de las prácticas de lectura en tercer grado en esta escuela primaria investigada? Después de tener clara esta pregunta orientadora y este desafío educativo posicionada desde perspectivas,
y considerándolo de manera integral, porque abarca a docentes y abarca a familiares de los estudiantes, definí este objetivo general. El objetivo general que, junto con la pregunta orientadora, direcciona esta investigación educativa. Comprender las perspectivas de docentes y familiares de estudiantes en relación con las prácticas pedagógicas focalizadas en el desarrollo de las prácticas de lectura en tercer grado de esta escuela primaria investigada. Este estudio, investigación, surge en el 2023, por eso dice en el año 2023. Luego definí, ¿no es cierto?, 4 objetivos específicos que me ayudan a alcanzar, a lograr este objetivo general que acabo de leer. Entre esos objetivos específicos, el primero estaría en reconocer y analizar las prácticas pedagógicas que desde las perspectivas de los y las docentes promueven el acceso a la lectura en tercer grado de esta escuela investigada. El segundo objetivo específico sería interpretar las formas de comunicación pedagógica utilizadas por los docentes para transmitir los saberes en el desarrollo de habilidades lectoras en los estudiantes de tercer grado de la escuela primaria investigada en el año 2023. El tercero es reconocer las prácticas pedagógicas que desde la perspectiva de los familiares de los estudiantes promueven el acceso a la lectura de los niños y niñas. Y el último sería identificar la perspectiva de docentes y familiares de estudiantes que tienen sobre lo que consideran que implica leer. Una vez definida la pregunta orientadora, el objetivo general y los 4 objetivos específicos, en simultáneo comencé a realizar el trabajo de campo. En este trabajo de campo comencé a utilizar como herramientas de producción de datos cualitativos la observación de clase y la entrevista a la docente y a la directora. A partir del análisis de estos datos y a la sistematización de los mismos, de los primeros datos, porque estos son los primeros datos que analicé, que pude construir, porque lo hice junto a otros, y la sistematización de estos datos, surgen estas 2 categorías analíticas, que son estrategias de enseñanza de la lectura y docente mediador cultural de la lectura, que si nos referimos a los objetivos específicos, están identificadas en los objetivos específicos. Para llegar a lograr una investigación fundamentada, detallada, profunda, me basé en conceptos claves. Estos conceptos claves me ayudaron a profundizar la enseñanza de la lectura, las prácticas pedagógicas de la lectura y los procesos que desarrolla la práctica lectora. Estos conceptos también orientaron, obviamente, el diseño de la investigación, el trabajo de campo con su análisis hasta la conclusión. Comencé con un concepto que era pilar. Un concepto pilar era el de la enseñanza. La enseñanza entendida como transmisión de conocimiento, pero además entendida como un proceso intencionado que busca aprendizajes relevantes y significativos. Y tomando palabras de Freire, es esa enseñanza, y acá voy a la enseñanza de la lectura, que me permite desarrollar críticos y reflexivos, ¿no es cierto?, la conciencia crítica y reflexiva que me permite construir esa ciudadanía. Entonces voy a la enseñanza de la lectura dentro de este marco. Luego al proceso de la lectura, a las prácticas pedagógicas en vinculación estrecha con las estrategias de enseñanza de lectura, que ahí está la categoría analítica también dentro del referente conceptual, la comunicación pedagógica y el rol del mediador docente en la enseñanza de la lectura, otra categoría analítica, más los antecedentes de investigación. Todo esto orientaron y dieron luz a esta tesis, a este estudio de investigación. Bueno, aquí llegan estos académicos, estos profesionales que son referentes, que permitieron comprender y enriquecer la comprensión de los conceptos abordados, citados anteriormente. Estos autores guiaron permanentemente el trabajo
de investigación, el trabajo de análisis, pero me permitieron, como autora de esta investigación, ponerme en diálogo con ellos y también poner en diálogo los enfoques y esos estudios previos sobre el tema. Entre estos autores puedo citar, permiso, a Basil Weinstein. Basil Weinstein, cuando define con mucha precisión las prácticas pedagógicas que están basadas en un conjunto de reglas organizadas jerárquicamente. Y en mi estudio de investigación lo podemos ver con mucha claridad a esta organización, a esta jerarquización, a estas reglas que conforman las prácticas pedagógicas en la observación de clases del 5 de julio, cuyo tema era la Fundación de Córdoba. Cuando yo relaciono a Basil Weinstein, también lo voy a relacionar con el antecedente de investigación de Emilio Durkheim en su tesis doctoral, cuando él habla sobre estas prácticas pedagógicas que transmiten saberes, ¿no es cierto?, que permiten construir estos aprendizajes que son realmente válidos y relevantes socialmente hablando. Cuando él analiza la práctica pedagógica en un segundo grado, tomando las dos categorías teóricas de la teoría del discurso de Basil Weinstein. Luego voy a hablar sobre Philippe Mérieux, en la opción de educar y la responsabilidad pedagógica. Cuando habla, y aquí voy a hacer otra relación, cuando habla de la justicia social y habla de esto de la distribución de los bienes de la cultura. Y aquí me remito a que en esta escuela investigada, dentro del programa ministerial, el programa Leer y Escribir el Mundo en las escuelas cordobesas de la provincia, pero también del Plan Nacional, ¿no es cierto?, del 2023, de lectura, hago referencia siempre, recibieron textos literarios y textos escolares que permitieron darle a cada estudiante un libro de texto en exclusividad para que cada niño optimice su proceso de lectura y también sus tiempos de enseñanza. Aparte que compartían estos libros no solo en el aula, sino también en el contexto del hogar. Allí se evidenciaba que la docente fomentaba, ¿no es cierto?, primero, potenciaba la articulación de este programa ministerial con el proyecto institucional, que se vio, pero notablemente cuando hice el análisis de diferentes actas en reunión de personal, y en articulación con la planificación didáctica de la docente. Pero bueno, no me voy a explayar en eso porque en otra diapositiva lo voy a hacer. Luego, cuando tomo el valioso aporte que tiene, que define de lectura Isabel Solé, pero que también cuando habla de la comprensión lectora, y aquí lo enlazo con Adam Yeftar, cuando habla de la importancia que tiene esto de comprender ese material escrito. Y luego puedo también relacionar a Ana María Kaumann con Graciela Montes, con Claudia Molinari, con Ortiz, que habla de la comunicación pedagógica, con Díaz Barriga y Hernández, que esa perspectiva didáctica y esa planificación educativa le dieron luz al análisis que hice en mi tesis de estudio. Luego, trabajando también con Silva, cuando realiza el concepto de lectura, ese concepto de que es un medio que permite acceder a la cultura y experiencias significativas y experiencias culturales. Y esto tiene que ver también con los programas ministeriales, sigo articulando, cuando hay una diversidad de textos recibida por este Plan Nacional de Lectura, que es el texto de Carnaval en el Zoo, Alicia en el País de las Maravillas, Plaza 3. O sea, hay una variedad de recursos didácticos que permiten acercar al niño no solo el texto, sino la imaginación, el humor, la curiosidad, que también de eso también nos habla Freire. Bueno, a partir de... y no quiero nombrar a Paulo Freire en relación con Tedesco cuando hablan del rol fundamental de la educación para transformar. Y cuando hablan de que la lectura es una herramienta imprescindible para la emancipación personal, social y cultural. Y aquí llegamos a las herramientas de producción de datos cualitativos. Las que yo utilicé en mi estudio de investigación fue la observación de clases, que la palabra lo dice,
Estas observaciones de clases me permiten observar las prácticas pedagógicas que realiza la docente para que la estudiante se promueva en él el acto de leer, pero también el estímulo, la motivación, los modos que tiene la docente, las estrategias para que el chico acreciente esa necesidad de leer. Luego, lo que tiene que ver con la observación de clase, que también fue para mí muy interesante la primera vez que hice un estudio de investigación, donde uno pudo observar, escuchar las voces de diferentes actores, pudo registrar escenas, analizar la información y realmente reconstruir, pero desde un análisis que dieron luz estos autores que son los grandes académicos que, bueno, me permitieron realizar las interpretaciones que ustedes habrán leído en mi tesis de investigación. Las entrevistas también estructuradas, semiestructuradas y en profundidad que le hice a las docentes, porque no solo a la docente de grado, sino a la docente de música, a la docente de plástica, como también a la directora de la escuela, personal único dentro del equipo directivo, que algunas veces tomó el rol de maestra de grado, porque la docente en 2 observaciones de clase que fui estaba en uso de licencia y ella estaba en el grado dando clase. Y el análisis de documentos. Este análisis de documentos que tiene que ver con los programas ministeriales, que tiene que ver con lo que se observó en las diferentes actas de reuniones de personal y con las planificaciones didácticas de la docente. Y ahí llegamos al análisis de datos, a la triangulación de datos, de información. Esto me permite visibilizar en la observación de clase, voy a tomar la primera fuente de información, porque en realidad uno cuando realiza esta construcción de datos y esta triangulación, uno empieza a contrastar esto de la observación de clase con lo de la entrevista, o lo de la observación de clase de la maestra de grado, con la observación de clase de la maestra de música, con lo de la maestra de plástica, o contrastar la observación de clase con la planificación didáctica. Entonces, para no irme en el tiempo, me voy a quedar en observación de clase, en lo que se pudo evidenciar la interacción permanente, sistemática de la docente con los estudiantes y de los estudiantes entre sí, en una actitud de colaboración, de acompañamiento. Luego el apoyo personalizado que hizo esta docente con un grupo en particular de 7 estudiantes, donde tenían una ubicación diferenciada, para que ella los pudiera asistir diariamente, y si no podía ella, porque estaba asistiendo uno, había un compañero que también era como un par pedagógico y lo ayudaba a avanzar en el fomento, en la producción y en la actividad en sí. Luego el vínculo docente y estudiante desde una comunicación pedagógica. Esto es relevante porque la interacción de la docente con los estudiantes no era meramente educativo en cuanto a lo que tiene que ver puntualmente con las habilidades lectoras. Era desde también una transmisión de conocimientos, pero de una formación de valores destacable en esta clase. Colaboración, solidaridad, el respeto de un compañero al otro compañero. Esto me hace acordar a Emilio Ortiz cuando habla del efecto educativo, ya que estamos hablando de una institución educativa, pero también de la formación de habilidades, ¿sí? Y luego esto de la entrevista, habilidades sociales, ¿no es cierto? Y formación en valores. Luego la entrevista a familiares de estudiantes, 6 entrevistas que realicé, donde tengo que agradecer la amplitud que tuvieran las familias, el deseo de colaboración, que no se da siempre. Era una escuela que yo desconocía, la familia me desconocía. Realmente hubo un buen trabajo de la directora, de la maestra de grado. Yo también les expliqué de qué se trataba este estudio de investigación. Y bueno, colaboraron muchísimo y dieron sus perspectivas, sus preocupaciones,
sus necesidades. Y luego en la entrevista de las docentes, también aquí manifestaron las docentes, ¿no es cierto? Estrategias de enseñanza, donde se evidenciaban también las perspectivas, también dieron esta interacción entre docente y estudiante, esto de las actividades variadas, esto de que coincidía la planificación didáctica con lo que ellas habían dicho en las entrevistas en profundidad, ellas digo porque no solo la maestra de grado, sino la de música y la de plástica, luego la entrevista con la directora, en 2 roles, en el rol de maestra y en el rol de directora, como líder pedagógico, ¿sí? Ella gestionó esa clase cuando estuvo en el 3er grado dando clase y adecuó unos textos que había dejado la seño según las particularidades de cada uno de esos 7 niños que estaban ahí ubicados de manera diferenciada. Pero también muy amablemente se acercó a mí y me dijo, mira, vos venís observando la clase, sí, le digo, quédese tranquila. Es una docente que, y se pudo constatar en la observación de clase, porque en la reconstrucción de las clases que yo iba haciendo, iba analizando y iba dando cuenta de que esta estrategia de enseñanza, de adecuar los textos a estos estudiantes, a reducirlos, a darles coplas, adivinanzas, poesías o cuentos cortos, lo hacía de manera asidua y sistemática la maestra. Y era coherente con lo planificado. Y después estaba la directora, que sí había hecho una sugerencia de desarrollar más actividades en cuanto a la comprensión lectora. Y en lo que tiene que ver, sí dijo, mayores actividades para el hogar, para realizar, ¿no es cierto?, un fomento de la práctica extraescolar. Y luego llegamos a los hallazgos. Después de un largo trabajo, llegamos a los hallazgos. Después de un largo análisis, de un ir y un venir, ustedes saben mucho más que yo de todo esto, donde realmente yo misma me impresioné de todo lo que uno descubre, más cuando está en otra institución educativa, que tiene la posibilidad, ¿no es cierto?, de, si bien uno es subjetivo, pero de manejarse con total objetividad, también dando luz a estos autores que he referenciado en mi tesis de investigación. Y vemos que se reitera, por ejemplo, como hallazgo, las estrategias de enseñanzas diversas que realiza la docente. Por ejemplo, cuando en un fragmento de mi tesis soy muy clara y tiene la expresión en cada observación de clase que yo realizaba en la mañana, de, por ejemplo, realizar estas prácticas lectoras. Lean en silencio. Lee en voz alta, Ignacio. Los demás escuchan. Voy a leer yo en voz alta, modelizando la lectura. El resto escucha. Ayuda a tu compañero, si terminas de leer, al compañero que todavía no puede trabajar solito. Esas eran algunas de las estrategias que realizaba la docente y expresiones. En cuanto a la guía del desarrollo de la clase, se evidencia, por ejemplo, en la clase del 5 de julio de la Fundación de Córdoba, cuando no solo ella trabaja desde las preguntas en interacción con sus estudiantes, transmitiendo conocimiento, sino que construyen conocimiento a través de la participación. Y comienza siempre desde el trabajo de la oralidad, es decir, da la palabra, permite que el otro escuche, hay una interacción respetuosa entre los estudiantes, entre sí y la colega, pero hay pautas claras de ella al comienzo de la jornada. Entonces, y allí se produce también el uso de diferentes recursos didácticos. Estos recursos que se pudieron observar de la docente en los diseños de las herramientas de producción metodológica, donde estaba el libro Carnaval en el Zoo, Alicia en el País de la Maravilla, La Plaza 3, pero también resaltar ese cuadernillo de comprensión lectora confeccionada por la docente en marzo y que todos los padres lograron contribuir para que cada uno de sus hijos tuviera ese cuadernillo y pueda fomentar y avanzar en el proceso lector.
Y también hacía el uso de otro recurso variado que lo construía la colega, que era el uso de las fichas. Y las fichas, desde construir lectores, pero también, y fomentar obviamente lectores plenos, sino también esto de la comprensión lectora, ¿sí? Porque había preguntas que realizaba la docente y el niño debía responder. Asistido siempre por la colega, ¿no? Esto que tiene que ver con la comunicación pedagógica como mediadora cultural de la lectura. Lo voy a profundizar porque ya lo dije, esto de recuperar el aporte de Emilio Ortiz cuando habla de esta comunicación, de esta interacción docente-estudiante, pero con ese efecto educativo, porque estamos hablando dentro de una escuela, una institución educativa. Y tiene que ver también como mediadora cultural de la lectura. ¿Por qué? Porque ella permite permanentemente que el niño se acerque al texto escolar, al texto literario, para promover, ¿no es cierto?, para fomentar ese acto de leer. Y también destacar que esta docente, como mediadora cultural de la lectura, no solo lo hace desde el aula con su grupo de estudiantes, sino que lo fomenta en el hogar de los estudiantes, cuando un viernes al mes ella le permite que cada niño lleve un libro de texto literario que él seleccione y decida para compartir y transformar y conformar escenas lectoras con su familia. Y esto pasa cuando yo en la tesis nombro, por ejemplo, a Ignacio, que él decía que le había leído El carnaval en el zoo a su abuelita y a su hermanita y que se rió mucho, porque es cierto, porque es un cuento donde la imaginación prima, donde el humor, pero también amplía horizontes culturales, ¿sí? Y Brian, cuando lee con su primo de cuarto grado, que es más grande, entonces cuando él se traba, el primo le sigue, esto también de permanentemente colaborar. Ya lo hacen en la escuela, Brian, por ejemplo, lo hace con su primo, y que Brian también algunas veces lee en la escuela con Matías. Todo eso está en la tesis. Luego, esto de el estimular la colaboración de pares, entre pares, es permanente, es permanente. La docente todas las mañanas me llamaba la atención cuando yo fui a observar, que fui en junio, en julio y en octubre, todas las mañanas ella saludaba a su grupo de estudiantes, me saludaba a mí y luego decía, todos somos mediadores, todos somos colaboradores, debemos respetarnos unos a otros, todos somos distintos, debemos respetar nuestro barrio, la familia, el origen de donde venimos, debemos saber que todos aprendemos de distintas formas. Eso que tenemos diferente color de pelo y de piel, pero todos debemos respetarnos. Eso fue fundamental en una sociedad como en la que actualmente estamos viviendo. Y luego hay siempre aspectos a mejorar. Esto no es una crítica porque mi investigación se trabaja sobre perspectivas, y vuelvo a repetir, es sobre perspectivas de docentes y familiares. Aquí la necesidad de la actualización docente para posicionarse en un nuevo paradigma. Queda en la tesis dando cuenta la didáctica que tiene la docente. Pero también hay que resaltar esa sistematización que la docente tiene en asistir a estos niños, al grupo clase, pero en forma permanente y sostenida, en forma personalizada, con apoyo personalizado a esos 7 estudiantes para que avancen y para que acrecienten su deseo de aprender a leer. Y en este enlace entre escuela y familia, que por ejemplo lo promueve desde esas escenas de lectura en el hogar, a través de cualquier texto literario que eligen los niños para llevar a su casa, no solo es eso, sino también esto a mejorar que tiene que ver, que ahí marca esa distancia
y que se observa en las entrevistas de las familias, de estas 6 familias, cuando dicen de que ellos necesitarían mayor información en cuanto a cómo se enseña la lectura en la escuela. Por eso ellos se arraigan a su forma de haber aprendido, a su experiencia formativa. Entonces, esto por eso yo digo, requiere adaptar un enfoque más amplio que involucre a la familia, un enfoque más amplio que la habilidad lectora. A eso me refiero, donde se fomente de manera permanente, que aquí ya lo voy a decir, porque estamos llegando al final, esto de esta tesis demuestra, después de una complejidad absoluta que yo nunca me la imaginé, admiro a las investigadoras, que bajo las políticas públicas actuales, que priorizan de la enseñanza, las prácticas de lectura y de escritura, las perspectivas de docentes y familiares de estudiantes sobre las prácticas pedagógicas utilizadas en las enseñanzas de la lectura difieren, lo que provoca una distancia en la comprensión de los objetivos y métodos que las familias tienen, lo que complica el fomento de la lectura en el contexto familiar frente al trabajo que se realiza en el contexto escolar. Este hallazgo quiere decir que se requiere, modestamente, una profundización en la comunicación con las familias, una sistematización y planificación en cuanto que la escuela necesita, por ejemplo, realizar talleres para comunicar las formas, los modos de enseñar lectura en la escuela para que reciban ese apoyo coherente entre escuela y familia, para que haya una verdadera construcción colectiva entre escuela y familia. Entonces, desde mi humilde, lo que presupongo es que estos resultados de las evaluaciones aprender y de las prácticas lectoras debería tenerse en cuenta esta diferencia de perspectiva entre las docentes y las familias de los estudiantes en este tercer grado, en esta escuela investigada. Ese sería realmente, y fortalecer el objetivo, la escuela debe fortalecer el objetivo del apoyo y el fortalecimiento de la acción educadora de la familia, ¿no es cierto?, para realizar este proceso de construcción colectiva. Es fundamental. Y de paso que la escuela también escuche cuáles son esas perspectivas que vienen de las familias, ¿no? Porque si bien la familia demanda que la escuela le cuente más lo que hace y cómo hacer, también pasa que es poco escuchada en su realidad, en sus perspectivas justamente, ese posicionamiento y esas formas de haber aprendido a leer en otros momentos, en otras épocas, en otros contextos, con la significación que en su entorno cultural real de cada familia significa o el lugar que ocupa la lectura es muy distinto. La familia también tiene que ser escuchada para que la escuela no solo comunique, siempre comunica la escuela, y mandamos comunicados que no escucha nadie, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para escucharlos, para poder explicarles lo que nosotros hacemos? Yo pienso desde dentro, todavía desde dentro de las instituciones, ¿cómo hacer nosotros para que comprendan cuáles son las finalidades de lo que hacemos en la escuela, pero a la vez ver qué vienen haciendo ellos y qué demandan y qué necesitan? Porque es algo que la escuela pocas veces tiene en cuenta, ¿no? ¿Qué necesitan? Siempre decimos qué les falta a las familias, qué les falta dar, qué les falta hacer, qué les falta, pero no les preguntamos, y me parece que en las entrevistas que les hiciste está muy bueno ese espacio para escuchar justamente lo que tienen para decir, ¿no? Lo que tienen para decir. Sí, pero fue muy interesante, justamente, porque yo soy directora y dije qué fabuloso es este momento donde realmente en el rol de investigadora pude escuchar con claridad y con tranquilidad lo que las familias
las expectativas de la familia, las necesidades de la familia, y esto de, por ejemplo, una mamá que recurría, pero no es una sola mamá, varias mamás recurrieron a una vecina, por ejemplo, me trae esto, a una vecina que le propuso las letras móviles para que aprenda a leer su hijo, y era un niño de 3er grado de esa escuela investigada. Sí. Y había otra mamá que había ido a hablar con la maestra le había enseñado la metodología, el enfoque de la enseñanza de la lectura, la mamá no había entendido realmente cuando vuelve a la casa, razón por la cual siguió arraigada a su forma de haber adquirido la experiencia de la lectura, y le enseñó la A, la O, la P, y ahí andó uniendo las letras y vamos bien, y pudo armar las palabras. Y me pareció tan potente, profesora Andrea, tan potente que dije, hasta como directora, esto de sentar a las familias y escucharlas, porque uno siempre cita a las familias cuando hay dificultades. Tal cual. Es importante citar a las familias de manera planificada y sistemática, como ya lo dije. Sí. Y como lo dejé expreso en la tesis de investigación. Sí. Es algo que la escuela tiene que asumir, y es un desafío para las instituciones educativas, ¿sí? Y también saber escuchar, por sobre todas las cosas. Estamos muy acostumbrados muchas veces a decir tenemos todas las conclusiones. No. Mira, vos tenés que hacer esto. Resolvemos enseguida. ¿No? Nosotros somos como el médico. Tome esto que se va a sentir. Por eso, en clase, cuando tuve la posibilidad de mirar, de escuchar y no de hablar tanto, y de registrar, y después de sentarme y analizar esto, analizar lo otro, contrastar con este autor, con este concepto, y dije, qué fabuloso fue esta situación. Muy agradecida. Te baja del caballo del tener que tomar siempre la palabra, las riendas y todo lo demás. Te pone en un lugar diferente y te permite pensar lo que leemos en los textos, ¿no? De la igualdad y de ponerse en igualdad de situación con el otro. Lo leemos en los textos, pero la demanda del rol docente o del rol directivo es que siempre estés en algún lugar de conducción o de llevar rienda. El de investigador permite soltar la rienda y ver qué pasa en la realidad y ser parte de la realidad. Es apasionante, apasionante realmente. Una cosita en relación a eso, que cuando habla de este vínculo con la familia, vos, Sandra, nombraste algo que es muy clave, que pensar en talleres con familia. Ahí es un cambio de posición importante, porque no es lo mismo hacer reuniones de familia donde uno le informa a talleres donde uno lo hace parte, y en todo taller hay una construcción, hay una producción, y ahí es la familia donde pone su voz junto con la escuela para construir este camino, en este caso lector, de lectura, de prácticas de lectura, de mediación de lectura para esos niños, esas niñas. Entonces, a veces es una cuestión metodológica que la escuela, como decía Andy recién, está muy acostumbrada a decir, y poner a las familias en el lugar de pensar juntas, realmente hace a este vínculo a un caminito de construcción, a un caminito de verdad de pensar juntos. Por más que, por supuesto, la escuela tiene su responsabilidad, su tarea, y la familia tiene otras, porque no es lo mismo, digamos, pero ofrecer esos espacios de encuentro donde realmente no es un hacer como, sino donde realmente se pone sobre la mesa la propuesta de enseñanza para que las familias puedan entender este proceso, el acompañamiento es muy distinto. Hay muchas cosas para decir, no sé si conversamos ahora o... Maricel, no sé si querés agregar algo vos también, porque nosotras tenemos más esta cosa interventiva muy propia de los docentes. Ya está calladita.
Yo lo que destaco del proceso que fue contando Sandra, y me parece muy valorable, primero que en su primera experiencia de investigación, podemos reconocer cómo se corre desde ese lugar del deber ser dentro de la lectura y de las estrategias, para poder acercarse justamente a la perspectiva, a la necesidad, a lo que hacen las familias, que claramente en las escuelas dan por sentado que la familia tiene que comprender este vocabulario pedagógico o metodología pedagógica, y como decía Sandra, bueno, lo más probable es que la familia no entienda nada, ¿no? Esto nos pasa cuando leemos o se redactan informes en el espacio curricular de lengua y se usa vocabulario específico y es probable que la familia no entienda nada, ¿no? Entonces, esta cuestión que se evidencia de acercamiento genuino a cómo la familia resuelve, a cómo podemos hacer para que la familia comprenda el enfoque que se materializa en los documentos ministeriales, ¿no? Y que sustentan las prácticas de los docentes. A mí me parece de todo lo que ella, más allá de la coherencia que tienen las decisiones teóricas y metodológicas que fue contando, me parece lo que más destaco del proceso, ¿no? Esa humildad y ese posicionamiento que verdaderamente le ha permitido construir un conocimiento. En ningún momento ha enunciado una crítica hacia las decisiones de los docentes, siempre empieza poniendo en valor lo que hacen y en los hallazgos también, ¿no? No hay una cuestión de lo que debería hacer, las vacancias de esos escenarios, sino de cómo se podría hacer para fortalecer o mejorar este vínculo. A mí eso, bueno, es lo que destaco centralmente del proceso, ¿no? Sí, sí. Y en eso puedo agregar una cosita, que eso fue un punto de tensión importante de cuando empezamos la licenciatura, porque bueno, al ser todas directoras o partes de equipos directivos, costaba mucho correrse primero de la intervención y ponerse en un lugar de investigación, un lugar de escucha, un lugar de ampliar la mirada, de ponerse otras lentes, como decíamos en algún momento, como bien traías, Sandra. Eso por un lado. Y después sacarnos el juicio de la evaluación, el juicio del deber ser. No es fácil, digamos, cuando uno está tantos años en la escuela, cuando la tarea de la directora, del director es intervenir, es tratar de transformar, es tratar de... y en eso la evaluación siempre atraviesa las prácticas, tanto docente como de estudiantes. Entonces, bueno, como decís vos, como decía Sandra, un ejercicio que permite cambiar de posición y bueno, realmente muy valorable, en un sentido muy logrado, que no es fácil, digamos, un ejercicio que cuesta, que nos cuesta a todos, a todas. Bueno, más cuando uno tiene tantos años, digamos, en la escuela, tantos modos aprendidos, construidos, que bueno. Y en esto también de cómo ella toma como un punto de inicio lo que arrojan las pruebas estandarizadas, pero no se queda ahí. Y fíjense cómo casi ni aparece de nuevo el resultado que siempre sabemos que no nos dice mucho, para indagar en otras cuestiones que no están contempladas, ¿no? En ese instrumento. Eso me parece también lo más destacable del proceso. Empezó mirando bajos rendimientos para avanzar a considerar otra dimensión que es mucho más interesante, en todo caso
posiblemente ahí se realice ya una intervención que mejoren algunos resultados, pero se despega de esa pretensión, ¿no? Del insumo de las pruebas. Tal cual, porque además el insumo de las pruebas nos suele tender a hacer mirar la experiencia previa, o sea, a ver, la unidad pedagógica no alcanza a dar el resultado necesario para que en tercero tal cosa, punto. Y bueno, ¿y qué hacer con esto? O sea, acá mirar las estrategias de enseñanza de la lectura en tercero no tiene que ver con quedarse con, bueno, no alcanzó con lo anterior, sino a ver qué se hace en ese momento con lo que hayan logrado hasta acá para, ¿no? De acá en adelante. Y metodológicamente me saco el sombrero, me parece que es un ejemplo de coherencia interna de todo lo que enseñé yo y dicen los autores y pudo ella hacer, porque no solo la coherencia interna entre posicionamiento, herramientas elegidas, la manera de llevarlas adelante, porque a lo mejor uno tiene la coherencia del diseño y después cuando va al campo hace desastre, porque no sabe cómo bajarse del pony, justamente. Y en el caso del trabajo de Sandra es impecable. En eso, desde el diseño hasta la triangulación del trabajo de lo que pudiste hacer en el campo. Y me parece que es una experiencia que te va a cambiar también la manera de mirar y de pensar la gestión, porque hay un montón de cosas que a partir de esta experiencia, mira, Guber lo dice mejor que yo, ella dice que la etnografía, la investigación de campo, cambia primero al sujeto que la hace y después cambia a los que leen esa producción cultural. Pero el primero que cambia es el que escribe, porque de ahora en más va a mirar todo con otros ojos, ¿no? Esa experiencia de haberse salido de un rol de salmón trepando siempre contra la corriente. Haber parado un poquito y decir, bueno, a ver cómo corre el agua, a ver para dónde van los demás, porque los demás van para abajo y yo siempre voy para arriba. ¿Cómo convenzo a los demás de ir para arriba? Porque yo no perdí la idea de que tengo que ir para arriba, ¿no? Pero ¿qué me están pidiendo para poder hacerlo? ¿No? Eso solo le da coherencia ontológica, epistemológica, metodológica y humana, además, que no está en ninguno de los libros de metodología, que es una de las cosas que como lector final yo leí solo entero, no es que estuve leyendo el proyecto, el proceso, algunas de ustedes sí fueron viendo los procesos de la construcción del proyecto. Yo di método y ahora leí el trabajo final. Y me parece de una coherencia absoluta, ¿no? En eso, en puros elogios y sirve de ejemplo, de ejemplo a seguir. No para que copien y hagan lo mismo, sino para que hagan ese proceso artesanal que hiciste vos de ir enlazando coherentemente decisiones y decisiones situadas, ¿no? En ese lugar. Usted no sabe, profesora Andrea, que yo le tengo que agradecer cuando usted dio metodología 2, lo que me sirvió a mí para el diseño de investigación, Maxwell y Nora Mendizábal. Claro. Después, cuando tuve estudio de casos, Taylor y Bogdan, Basilachis, todo eso, yo decía, ay, esto, y iba a los apuntes y le daba, pero el objetivo específico tiene que ver con el concepto profesional, la categoría analítica, y era todo perfecto, se daba todo y yo me acordaba de ustedes cuando me daba a leer Maxwell y Nora Mendizábal, Basilachis, que lo tenía que leer tanto, Taylor y Bogdan, bueno, entrevista en profundidad. ¿Qué va a hacer? Uno las hace sufrir un poco, pero a Chile, uy, digo, Dios mío, y sin embargo me ayudó un montón. Pero da muy buenos resultados, entendiste un montón. No un poquito, que hay otra gente que por ahí entiende un poquito y sigue remitiéndose a lo que está habituado a hacer. Si vos te animaste a hacer el tránsito de la transmutación tuya a través de esto, no es una simulacro de cualitativa, es una investigación cualitativa. ¿Sí? Y que evitó ser evaluativa, es una de las advertencias que les hice siempre, ¿no? Esta cosa de la lectura crítica no implica ir a hacer críticas. No es que tu trabajo no sea un trabajo crítico,
lo que no tiene es críticas a la acción del otro. Es crítico en el sentido de que revisa vínculos, revisa prácticas, revisa el cotidiano, revisa a quién escuchamos y a quién no. Es un trabajo crítico, sin hacer críticas a las prácticas cotidianas. O sea que es coherente totalmente. Dale, Silvina, perdón. No, que digo que del proceso de la licenciatura realmente nos emociona, porque bueno, como te decíamos antes, vas a ser nuestra primera egresada, que realmente lo que se fue transmitiendo, lo que se fue construyendo en todo este proceso, deviene en un proyecto tan pensado, tan trabajado, tan situado, digamos, desde cómo pensar esas prácticas de lectura y, digamos, con un compromiso con las políticas públicas, con un compromiso con la escuela, con un compromiso con la cultura. Digamos, yo me quedo también con esto que vos en todo momento recuperaste la lectura como esa mediación cultural que democratiza el acceso al conocimiento. Entonces, no es menor que directores y directoras, que directoras como estén hablando de eso, que en la escuela y que la escuela, digamos, ponga eso como bandera, digamos, de la enseñanza y, como dice Andy, un proyecto que aporta a toda esta construcción, que aporta a otros y otras colegas que están haciendo este proceso de este caminito de formarse y de pensar la escuela, que la escuela nunca se termina de pensar. Así que bueno, realmente maravilloso, maravilloso cómo presentaste también desde la calidez, desde la organización, desde la claridad, y eso es, bueno, quienes estuvimos en la trastienda, digamos, Mari te acompañó en la última parte, digamos, pero acá traemos la voz de Guada, de Dani, de Andy, de Vero, que estaba coordinando, de Silvia, de cada una de las chicas que estuvieron acompañando este proceso y que, bueno, realmente yo estoy muy emocionada que este haya sido el primer trabajo, digamos, de licenciatura, nos esperanza, nos da fuerza, nos anima a seguir pensando propuestas formativas. Estamos celebrando digamos, hoy celebramos como todo esto que la articulación entre ISEP y UPC, esta apuesta del ministerio, bueno, estábamos esperando este momento, digamos. Igual, sí. Este trabajo detrás de escena, todo eso es para este momento, para que directoras como vos, digamos, logren lleguen a este logro y bueno, y este reconocimiento, porque realmente el compromiso, también decir que el compromiso de Sandra fue durante todo el trayecto, digamos, con mucho compromiso, y eso no es menor. Así que bueno, que haya muchas Sandras en las escuelas de Córdoba. Ay, muchas gracias. Y para los que nos estamos yendo, porque ya nos jubilamos pronto, también es decir, ay, me puedo ir tranquilo, hay más gente que va a tomar la posta, que bien. Claro que sí, claro que sí. Uno no es imprescindible, claro que sí. Totalmente. Exacto. Totalmente. Yo por lo menos que ya estoy ahí en la milla verde, ya estoy de salida, me deja muy feliz que estas sean las últimas experiencias de defensa, porque es muy, muy lindo poder seguir diciendo, bueno, algunas semillitas cayeron donde tenían que caer y la cosa sigue funcionando sin uno. Yo quería, si ustedes me permiten, con total humildad, agradecer, porque cuando iba haciendo mi tesis, me acordaba de cada una de mis tutoras. Por ejemplo, la pregunta orientadora, la profesora Silvia Bustos,
Después estuve en la firmación de tesis a Guadalupe con María Laura Valeto. Después, en cuanto a lo que tiene que ver con la parte metodológica, tuve que ver con Mónica Silvia Divico. Sí. Después estuvo Maricel Mateos estimulándome al último y yo explicándole si había hecho bien la última parte con esto de coordinar y tener coherencia entre la pregunta orientadora, los objetivos y la afirmación de tesis. A usted, profesora Silvina Pica, porque también me ayudó desde su antecedente de investigación con Paula Basel y con el doctor Emilio Ducan, que también aborda la unidad pedagógica, habla de políticas inclusivas en relación a la ampliación de derechos. Y este sería el derecho a aprender a leer, ¿no? Fundamental. Agradecerle a usted, profesora Andrea, por esa generosidad también en cuanto a metodología, pero agradecerle a todos desde lo humano. Siempre me han dado respuesta. Hasta el último, a la profesora Silvina, que pertenecía a este tribunal, digo, ay, le escribiré, le diré si puedo poner a alguien para que me pase el PowerPoint. Y la profesora, con un muy buen ánimo, y de inmediato me dijo, sí, ningún problema, si no te lo pasamos nosotras. Eso no se ve, esa calidez y esa calidad humana no se ve en cualquier lado. Ustedes son profesoras académicas, profesoras de universidades, yo tengo que distinguir eso, yo soy una estudiante. Entonces digo, qué hermoso, yo lo tengo que poder decir. Ahora ya no. Te estás recibiendo, de aquí a 2 minutos dejas de ser alumna. Y agradecer a lo público y a lo gratuito, porque esta formación ha sido pública y gratuita como todas las formaciones que he recibido yo. Y yo pasé por todas las etapas en el ISEP. Así que también soy una agradecida a lo público y a lo gratuito, una defensora de la educación pública. Totalmente. Totalmente. Agradezco muchísimo la generosidad de sus conocimientos, de sus experiencias académicas, porque realmente esta tesis no la podría haber hecho sin el aporte, sin la colaboración, sin el acompañamiento, sin el estímulo de cada una de ustedes. Y sin tu disposición y compromiso para hacer el cambio y tu compromiso también, totalmente. Gracias. Bueno, no nos tenemos que ir, ¿verdad? Le podemos decir. Le podemos decir, y Maricel, le podemos poner las dos. Por supuesto. Tenemos que hacer el acta. No tengo el celular de Maricela, Silvina ya le mandé. Sí. Ahí te mandé. Nosotros, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, ya vamos, después hacemos la nota, el acta, cada una nos mandemos qué pondríamos en la nota. Hay que hacer una... Y después nos quedamos un ratito y trabajamos. Con el detalle, pero chicas, para que Sandra festeje con eso y completo. Claro, bueno, hola, acá me retomo y bueno, y las estaba escuchando y comparto las ideas y la verdad, bueno, estamos abriendo camino, inaugurando la primera de las defensas y ha sido, bueno, la verdad sí es muy emocionante y es el fruto de mucho esfuerzo de ambas instituciones por apostar a esta formación. Lo que sí, ustedes recibieron el acta de dictamen, ¿no, Silvi? Por mail, se las mandó. Bueno, ustedes decidan qué instancia quieren tomar ahora, si quisieran tomarse un tiempo para definir y después comunicarle a Sandra el dictamen o... ¿Ah? Ya decidimos, ya le dijimos. Ok, entonces directamente ustedes completan el acta. El acta que está en PDF la convertimos a Word, porque está en PDF la que nos mandaron. Bueno, eso también que lo vamos a... Sí, me pregunto por qué se deforma. Claro, sí, o quizás hay que pensar si no imprimirla. Bueno, después vemos las cuestiones administrativas. Yo cierro la grabación cuando ustedes me digan que esté por cerrada, damos por finalizada la instancia de defensa, ustedes me avisan y yo cierro la grabación. Vamos a decirle entonces oficialmente a Sandra que no solo está recibida, sino que tiene un sobresaliente 10. Nota por mutuo acá, acuerdo total entre las tres, por el compromiso, por la coherencia y por la seriedad de su trabajo, fundamentalmente. Para mí son esas tres cosas. Muchísimas gracias.
Felicitaciones. 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 Mandemos aplausitos virtuales. Y llega también, digamos, bueno, junto con Vero y, digamos, nosotros que estamos coordinando también el saludo institucional, digamos, de las autoridades de ISEP, de las autoridades de UPC, que han hecho mucho para que esta licenciatura se pueda llevar adelante. Adriana, en el caso de ISEP, Paulina, que ha sido fundamental en el programa de conducción y gestión, bueno, Silvia, que es la coordinadora del programa, y todos los equipos, y bueno, y toda la gente de UPC, que también, digamos, emociona también porque es mucho esfuerzo institucional de dos instituciones, y bueno, así que felicitaciones a nuestra primera licenciada. A ustedes, felicitaciones, a ustedes, totalmente. muchas gracias, muchísimas gracias. Ahora yo tengo que esperar, ustedes me dicen qué es lo que tengo que hacer. No, les vamos a mandar por correo el acta de dictamen, seguramente te enviará y después seguiremos los pasos, te avisaremos cómo siguen los pasos administrativos para la confección del título, que lleva otros plazos, pero eso te avisaremos por mail. Doy por cerrada y cierro la grabación entonces. Muchas gracias, profesor. Ustedes díganme cuando yo me tengo que retirar, por favor. No quiero... Ahí